Pedimos ahora la presencia, por favor, del doctor Eduardo Crespo, del colectivo cultural Cuchara de Palo. Él nos dará la exposición de la plancha de Patecte y la cultura cañari, simbologías del lenguaje. Así que le damos la más cordial bienvenida en esta tercera conferencia del día viernes. Muy buenos días. Ante todo, el agradecimiento al señor doctor matemático Vinicio Vázquez por la invitación que nos ha hecho a fin de participar en este importantísimo evento que yo encuentro es una de las más importantes proposiciones para repensar los conocimientos, los saberes de nuestros pueblos ancestrales, de la filosofía del mundo andino, en el marco de la Taptana Cañari, que encuentro no solamente que es un lenguaje que transmite conocimientos, sino que resulta ser un aviso de que tenemos mucho por trabajar en este compromiso sobre nuestros conocimientos ancestrales. Además, el doctor Marco Vinicio Vázquez es uno de los más importantes investigadores de la historia social de la provincia del Cañar y del país, y que al fin ha logrado atar el patrimonio, el estudio del patrimonio, la historia y los conocimientos ancestrales con la pedagogía y así con la educación. Porque no hay duda que en este momento la educación nacional se muestra como un enorme divorcio entre el conocimiento, las realidades nacionales y lo que se enseña y se educa. Y la UNAE encuentro también asimismo que al fin va asumiendo ese rol de atar, de relacionar la educación con la historia y el patrimonio nacional. Agradecer la presencia de nuestra distinguida amiga y miembro del colectivo cultural, la doctora Cecilia Molina, que nos acompaña, que igual es una destacada militante y activista sobre ecología, ambiente y también los conocimientos ancestrales. Sí, represento yo al colectivo cultural Cuchara de Palo. Es un movimiento independiente de carácter cultural que gestiona todos los aspectos de educación, de cultura y de patrimonio. Nuestra participación en esta vez es sobre la denominada plancha de Patecte, con el tema de la cultura cañari, simbología y lenguajes. La idea es dejar en perspectiva lo más esencial de la cultura cañari. Dentro de eso está este elemento cultural denominado la plancha de Patecte. Lo fundamental de lo que vamos a señalar el día de hoy, para los que tengan mayor interés, consta en un artículo mayor de mi autoría que está publicado en el primer tomo de la serie patrimonial del Cañar. Es una serie que penosamente únicamente publicó 3 tomos de los 7 que se habían previsto, pero allí está el texto mayor sobre el artículo que vamos a referir el día de hoy. Lo hemos resumido en muchos aspectos, pero claro, también hemos agregado nuevos conceptos. La plancha de Patecte
cuando ustedes llegan a la Casa de la Cultura, encuentran ahí una recreación lítica de esa plancha. Ya vamos a verla cómo es, ¿no? Nosotros sostenemos que la plancha de Patecte es una forma de lenguaje ideográfico, ¿no?, que hace un relato de cosmovisiones de la cultura cañari. Y algo importante, esa misma plancha de Patecte que acabamos de ver, que está recreada en piedra, para que lo conozcan, fue trabajada por artesanos de aquí, de la parroquia Javier Loyola, que utilizando como materia prima precisamente la piedra del cerro de Cojitambo. Sostenemos entonces que la plancha de Patecte es un inventario y relato en imágenes y símbolos de los mitos y demiurgos del pueblo cañari y su cultura, y así inventario de sus profundas sabidurías y conocimientos, que en conjunto construyen su pensamiento filosófico y que, sin el fetichismo de la letra escrita, a través del sistema ideográfico y logosilábico, que además confirman el hecho de que la escritura silábica no ha sido la única forma de escritura en el mundo, transmite una de las más importantes expresiones de la civilización andina desde una fuente no escrita y desde la otra orilla de los enfoques eurocentristas e inclusive cuscocéntrica de nuestras culturas ancestrales. Esta es la plancha de Patecte. Vamos a conocerla con algún detenimiento sobre la misma. El historiador Monseñor Obispo González Suárez, al realizar la descripción e interpretación de la plancha de Patecte, advierte que la inspección y estudio de este cuadro desenterrado en Chordelej nos ha hecho conjeturar sobre el origen de los cañaris. Y así es, porque como se conoce y señalaremos más adelante, es en esta en donde se registra en imágenes y símbolos sus esencialidades mitológicas y por cuyos relatos podemos aproximar al ser de sus universos cosmogónicos y su cultura. Queremos resaltar el hecho de este lenguaje ideográfico, ¿no?, y propio de nuestras culturas andinas, de los pueblos de Abya Yala, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios de América. Conocido es que los contenidos de algunos importantes pasajes de la historia precolombina del Ecuador han tenido una marcada orientación cuscocéntrica. Cuscocéntrica señalamos al relato que se hizo desde la visión del Tahuantinsuyo. Y como señalo más adelante, entonces, hasta el día de hoy, generalmente cuando tenemos en nuestras manos o en los museos algún objeto arqueológico precolombino, decimos es del Cusco, es peruano o es inca, cuando no, pueden ser mejor objetos arqueológicos que dan testimonios de culturas pre-incas, ¿no? Pero como aquí vamos a señalar, generalmente se dice, ¿no?, que es inca, y entonces ha existido y existe todavía una visión cuscocéntrica de las expresiones y testimonios culturales de nuestras culturas ancestrales, concretamente el caso de las cañaris. En parte esto porque inicialmente se le escribió desde las noticias de los cronistas españoles, que en sus relatos en unos casos omitieron referir la existencia de sociedades preincas como la cañari. Entonces todo lo globalizaron como inca, ¿no?, que alcanzaron un elevado grado de desarrollo, y en otros las subestimaron, lo que ha llevado a veces a una errónea apreciación de que
lo que conquistaba y tomaba España era enteramente inca. No obstante, el hecho cierto de que el incanato en unas regiones tuvo una presencia temporal muy breve, de por sí insuficiente como para marcarlas de manera determinante con sus formas de ser, y en otros casos, ocurrida la conquista incásica e integradas a su imperio, mantuvieron una permanente actitud de resistencias por sus propias existencias, o también porque, no obstante, se integraron al Tahuantinsuyo, integradas, se respetó la esencial de sus teogonías y en unos casos inclusive sus propias formas organizativas. Entonces, el concepto que es claro, ¿no? Tenemos sociedades pre-incas con sus propias expresiones y manifestaciones culturales. De lo que se trata entonces es, y existe mucho por hacerse, de profundizar en el conocimiento de nuestros pueblos primigenios y su cultura, es decir, los pre-incas, como es el caso de la cultura cañari, para que reconstruyendo su historia y devolviéndolos a la conciencia colectiva con la integridad de sus vitalidades, asumamos la existencia de la nación nuestra, diversa sí, pero a partir de sus fundamentos ciertos. En el ámbito, no sé si me puede, ¿cómo hago para retornar? Para retornar a la página anterior. Allá. En el ámbito de la historia precolombina del Ecuador, el estudio de los cañaris ha sido motivo de especial atención, y por lo que se han realizado se deduce que en veces son referidos como integrantes de importantes señoríos de la sierra ecuatoriana, y en otras integrados en jefaturas, que por el desarrollo de tecnologías que alcanzaron y aplicadas a diferentes procesos de producción como la agrícola, metalúrgica y constructiva, así como desarrollo y organización social, con amplísimo espacio geográfico de asentamiento que superó a las jurisdicciones de las actuales provincias de Cañar y Azuay. Ese es el espacio geográfico de los pueblos y de la cultura cañari, ¿no? Pero también hasta el sur de la provincia del Chimborazo y hasta el norte de la provincia de Loja. Entonces, así refiere González Suárez, y los señala que los cañares lograron constituir un estado antiguo. Sabido es que la conformación, la constitución de un estado ya es una forma de organización política superior, que está más allá, más adelante de lo tribal. Entonces los cañaris, por su organización y por el desarrollo tecnológico que alcanzaron, constituyeron ya un estado antiguo. Este evidente desarrollo que alcanzaron en los diferentes ámbitos tecnológicos y políticos y social les permitieron constituirse en el Incario como Micmacs, grupos civilizadores de varias etnias que integraban el Tahuantinsuyo, hecho que a través de unas bien sustentadas estudios los realizara el doctor Mario Garzón Espinosa. Los Micmacs fueron parte de la política Mitimae, ¿no?, que tuvo el imperio incásico para trasladar grupos humanos fieles sí a su cosmovisión y a su política, pero altamente desarrollados en conocimientos, para trasladarlos a otros lugares de la geografía del Tahuantinsuyo. Y cuando entonces el doctor Mario Garzón, en sus diversos libros, y también en los textos de Marco Vinicio Vázquez, podemos encontrar que se trasladaron grupos de cañaris al interior del Perú, del actual Perú, ¿no? Esa es la política de los Mitimacs, y los cañaris entonces fueron parte de esa política Mitimac. ¿Pero por qué? Por el alto conocimiento que tuvieron en diferentes aspectos constructivos.
Ahora bien, no obstante lo manifestado, es en el conocimiento e interpretación de su cosmovisión y su concepción de su ser, me refiero a los cañaris, y en la explicación por esta del principio de la naturaleza y de las cosas, de la muerte y su trascendentalismo, del alma, de lo infinito e infinito, y la invocación que hicieron a sus dioses tutelares con expresiones figurativas de su divinidad, en donde radica lo esencial de su cultura. Digámoslo, su pensamiento filosófico, porque hemos de admitir que comprendida la filosofía en un sentido amplio, y como señala Eschmann en su obra Filosofía Anduina, Estudio Intercultural de la Sabiduría Autóctona Andina, esta puede entenderse, la filosofía, como el esfuerzo humano para entender el mundo a través de las grandes preguntas que la humanidad ha formulado, y a esto de hecho compete a todos los pueblos en todas las épocas. Algunos autores suelen llamarla a este tipo de filosofía cosmovisión o simplemente pensamiento, por lo que la sabiduría de todos los pueblos debe asumirse con un carácter de filosofía, concepción esta obvia y evidente. Este concepto es fundamental para lo que vamos a desarrollar más adelante y que con tanta sabiduría se refirió el ponente anterior, ¿no es cierto? Entonces, claro, no vamos a ver si es que no el pensamiento, la explicación del pensamiento, la interpretación del pensamiento no se lo hace dentro de los cánones de la filosofía básicamente clásica, ¿no? De carácter europeo, entonces ya no es filosofía. Pero entendamos mejor que la filosofía debe ser asumida, entendida como el pensamiento humano, ¿no es cierto? Sin que importe, obviamente, las singularidades de carácter geográfica, peor de carácter racial, pero que no es aceptada por un eurocentrismo y un universalismo filosófico académico occidental, por su negativa a admitir la existencia de una auténtica filosofía no occidental, y así de una filosofía en la que la religiosidad es tan importante, porque sin ella todos los demás aspectos quedarían prácticamente sin vida. Religiosidad que compromete a los universos del mito, en tanto este debe ser asumida, el mito, como suma de elementos narrativos en el que se expresan e implícitamente se simbolizan determinados aspectos profundos de la existencia humana y transhumana, como de la mitología, en tanto revela una concepción del mundo particular de cada cultura, incluidos sus conceptos éticos, sus patrones estéticos, la normatividad y en general los caracteres fundamentales de la sociedad, sin que por lo señalado debe encontrarse que el entendimiento de la noción de las causas primeras por lo mitológico sea testimonio de barbarie, como un academicismo ya superado por nuevas formas de pensamiento, todavía lo sugiere al asumir que el logos griego, el viejo logos que es fundamento de la filosofía griega, ¿no es cierto?, en términos de palabra, pensamiento, razón, concepto, idea, significación, discurso, lenguaje, proposición, razón de ser o fundamento, es un privilegio de una raza y de una cultura determinada, de tal forma que otras culturas solo lleguen a tenerlo en la medida que lo imiten y copien. Aquí entonces lo que venimos señalando, el pensamiento es tal, es filosofía sin que importe la singularidad geográfica, peor la de carácter racial. Necesariamente vamos a tratar ya de centrar, luego de estas ideas y conceptos generales, ya sobre la cultura cañari, y nos referimos al mito cañari. En el concepto de estas reflexiones que dejamos expuesta, podemos considerar a los símbolos y significación de la cultura cañari,
y que para posibilitar una aproximación a sus esencialidades, así como a las interpretaciones que se han hecho y que pudieran hacerse de la placa de Patecte o plancha de Patecte a través de un sistema ideográfico y logosilábico, encontramos necesario referirnos a la versión mítica cañare del diluvio universal, del mito de las guacamayas y el demiurgo de la serpie progenitora, que coincidentes con similares mitos referidos en otros pueblos y civilizaciones, se subsumen y se evidencian con el lenguaje de los símbolos. De manera que en el gran mito cañari tendríamos tres elementos: el del diluvio universal, de las guacamayas, ¿no es cierto?, y de la sierpe, de la culebra sagrada, ¿no es cierto? No hay que olvidar que cañari precisamente derívase de los vocablos can y ari, que significa hijos de la culebra. El mito del diluvio universal. Conozcamos o recordemos cómo es esto del diluvio universal. Este relato mítico refiere que en un pasado remoto una inundación había cubierto todo el territorio de la nación cañari y que únicamente 2 hermanos habían sobrevivido al refugiarse en la cima de una montaña, porque ésta crecía en la medida en que las aguas continuaban subiendo por efecto de la inundación. Concluida la misma, los 2 hermanos salieron en búsqueda de alimentos desde una cueva a la que habían concurrido para su protección, ocurriendo entonces que a su retorno encontraron el interior de aquella alimentos bien dispuestos y preparados, hecho que misteriosamente se repitió por algunos días, y con la finalidad de conocer quién los beneficiaba de tal manera, convinieron en que mientras uno de ellos saliera de la cueva por alimentos, el otro permanecería en su interior, ocurriendo también en esas circunstancias el ingreso a su interior de 2 guacamayas con rostro de mujer, que al descubrir a uno de los hermanos sobrevivientes de la inundación, que permanecía escondido en el interior de la cueva, trataron ellas en vuelo de abandonarla, pero sin lograrla, y que sujeta por el varón, procreó con esta, haciendo posible el nuevo poblamiento de la nación cañari. Véase, ¿no? Entonces, la inundación, el gran diluvio universal ha exterminado a la población, pero el mito nos da esta explicación, que es un relato de cómo otra vez la vida humana. El historiador Federico González Suárez, siempre atendiendo a la tradición oral, señala que la cumbre de esta montaña a la que salvaron sus vidas los 2 hermanos se llama Huacaiñán, o Camino de Llanto, en la provincia de Cañaribamba. La otra correspondería a La Buga, en cuya cima González Suárez encontró vestigios de una construcción precolombina. El historiador cuencano Juan Chacón Chapán sobre este camino refiere con esta concepción: el nombre del cerro Guasano, Huacañán, se traduce como camino del llanto. Su significación debe buscarse integrado al concepto camino, asociado a la idea de orden y regularidad, y el de devastación y desquiciamiento que conlleva el llanto. El historiador doctor Marcos Robles López, en su libro Teogonía y Demiurgos de la cultura cañari, señala que más propiamente se lo debería referir como Huacapñán, que traduce en camino de adoratorio y que es correspondiente al cerro Abuga, situado hacia el oriente de la ciudad de Azogues, con el asidero de que el camino que conduce al cerro hasta la actualidad se denomina Chaquimayana, con el significado de lavado de los pies, y que en la absoluta mayoría de relaciones del mundo el rito de lavado de los pies es íntimamente relacionada con la entrada a un lugar sagrado. Para quienes puedan conocer, el Abuga efectivamente está en la parte noroccidental del cantón, de la ciudad de Azogues, tan visible desde cualquier lugar
de nuestra hermosa ciudad, ¿no? Ahí está el Cerro Abuga, y efectivamente todavía existe una pequeña quebradita que se llama el Chaquinmayana, que como decimos aquí significa el lavatorio de los pies. Y Marcos Robles con razón dice, si por aquí, para llegar a la Buga, ¿no?, en donde estaba el camino de llanto, como era un lugar sagrado, quienes que irían o debían llegar a ese lugar sagrado, debía procederse al mito del lavado de los pies, que digamos era un rito de purificación, ¿cierto? Llegar puros, ¿no es cierto?, hasta ese lugar sagrado. Ahí está el Cerro Abuga. El día de hoy, inclusive en su cima mayor, se encuentra la imagen, la recreación de la Virgen de la Nube, ¿no? Pero en esto prestamos nosotros mucha atención. Ocurre y ha ocurrido lo de siempre, que ha sido en los lugares sagrados de las culturas precolombinas en donde precisamente se han instalado los monumentos o construcciones de carácter cristiano. Ahí está uno de los ejemplos de lo que estamos señalando. Las dos guacamayas, progenitoras de los Cañaris, es una pieza arqueológica que se inventariaba en el Museo de los Hermanos Cristianos de la ciudad de Azogues. Esta es una reproducción tomada del libro de los Cañaris del padre Ángel María Iglesias. Pero entonces, para que tengamos una idea, así se las concibió, ¿no?, a las dos guacamayas a las que hemos referido nosotros en el mito del diluvio universal. El demiurgo sierpe. Acababa de señalarles que Cañaris derívase de Can Ari, que significa hijos de la culebra. Sobre la sierpe progenitora demiurgo, esto es con capacidad creadora, porque ese es lo sustancial del concepto demiurgo. El relato afirma que el progenitor del pueblo cañari, luego de convertirse en una enorme culebra, se sumergió en una laguna desde la que no ha retornado jamás. El historiador cuencano Chacón Chapán, en torno a este demiurgo, agrega que para los cañaris el desarrollo de la lectura trascendente de la realidad no aniquila la persistencia del contexto mágico expresado a través del culto a la gran serpiente, la madre de todo lo existente, la Pachamama, la gran boa, no ha muerto, pues continúa escondida en la laguna Leoquina donde se había sumergido. Desde allí sigue vivificando el mundo en relación permanente con la divinidad celestial que mora en el Huacañán. Hermoso, está poético, ¿no es cierto? Está poético. La tradición que ha sido recogida por diferentes investigadores ha señalado que la Leoquina, la laguna de la serpiente creadora para los habitantes de la zona de Cañaribamba, y por este motivo causa y objeto de especial veneración, los cañaris del norte y posteriormente los del Zig-Zig debieron tener como sagrada la laguna de Culebrillas y Ayllón respectivamente. Ojalá todos puedan ir a la laguna de Culebrillas, tan cerca del Cantón Cañar, tan próxima del Cantón Cañar. Ahí está una fotografía de la laguna de Culebrillas. Es un aporte precisamente de la doctora Cecilia Molina, que nos acompaña aquí, ¿no? Y ya nos está apurando con el tiempo. Vamos a recortar prácticamente gran parte de este texto, sí, para ir directamente a la plancha de Patete, porque si no ya no tendría sentido nuestra intervención. El cuadro sintético de la mitología cañari, también como cuadro sintético de origen de los cañaris y otras similares denominaciones, ha sido referido el cuadro de Patete que ustedes acabaron de ver. El que está recreado lítica y artesanalmente en la Casa de la Cultura, y también que ustedes lo observaron
es parte del blasón o del escudo de la ciudad de Cañar. Este cuadro, junto con otros objetos preciosos, fue desenterrado en el año de 1861 en una de las tantas huacas existentes en el sector de Patecte de Chordelej, jurisdicción de la actual provincia de La Suay. El investigador Tom Watson señala en los últimos tiempos que este entierro fue realizado en el año de 1869. Se trata, como refiere el historiador González Suárez en su atlas arqueológico inserto en su Historia General del Ecuador, de una plancha cuadrada de oro en la que la figura estaba esculpida en relieve. Un marco de madera guarnecía la plancha por todos los 4 lados y añade: el ojo de la cara mayor era una piedra blanca, fina y lustrosa. Asimismo, de piedras blancas muy pulidas eran los otros 5 ojos de las demás figuras. Los 4 puntos que están en la figura, que se extiende debajo de las 2 caras humanas, eran 4 piedrecitas verdes incrustadas en relieve de oro. Sobre esta, el doctor Miguel Ernesto Domínguez, que es otro historiador nuestro, recordará, esto es importante, que el historiador razuayo padre Julio Mario Amato Belle puso interés en que se hicieran copias al óleo. Como efecto, así sucedió antes de vender la placa al Museo de París. En el Museo de Versalles, en donde existe, según información del doctor Paul Rivet, creador del Museo del Hombre. Objeto de especial importancia porque es imposible, como hemos advertido, que por el estudio e interpretación que pueda hacerse del mismo, se pueda alcanzar al menos una aproximación a los signos de la cultura cañari. Qué penoso, ¿no es cierto?, que el elemento, el testimonio que recoge toda la cosmovisión, los mitos de la cultura cañari, ni siquiera la tengamos en el Ecuador. A partir de esta prescripción se pregunta, ¿será tal vez el nombre de una ciudad representado de una manera simbólica? ¿Representará acaso un sistema cosmogónico? ¿O la Trinidad del rayo, del trueno tan célebre en la mitología americana? ¿Será por ventura una representación simbólica del sol o más bien de la luna? Pero es el mismo historiador el que, al contestar estas interrogantes tan trascendentes, anota sobre el cuadro, pues no, que esta figura es una representación simbólica de la luna, que era la principal divinidad adorada por de los cañaris, y a continuación adquiere sobre sus partes más notables. Es una persona que está de pie con los brazos extendidos en cruz. La mano derecha tiene empuñado uno como cetro, el cual termina en una cabeza de culebra. La izquierda está abierta y los 2 extendidos se notan perfectamente. De la boca sale una serpiente, la que estamos refiriendo, la cual, retorciendo sobre sí misma, tiende a introducirse en el vientre de la figura. 2 caras, la una muy bien diseñada y la otra con rasgos muy ligeros. Se ven al lado derecho del cuadro. La cabeza de la figura principal está coronada con una especie de tiara compuesto de signo A, B, E, repetido varias veces y dispuesto. Ahí está la plancha de Patecte otra vez. Podemos precisamente ver en la imagen lo que acabamos de señalar, la interpretación que hace González Suárez y que nosotros hemos referido con anterioridad. Ahí están, ¿no es cierto?, los elementos de la mitología y de la cosmovisión cañari. Sí. Una pregunta, doctor. Buenos días. En cuanto a lo que es esta plancha, ¿fue vendida por Julio Mandoeire? No. De lo que se conoce, Julio Amato Belle no lo vendió. Él se interesó para que se haga un óleo de la plancha de Patecte, digamos, para que al menos quede la pintura. Es todo lo que se tiene, ¿no? Y lo que estamos observando es precisamente una recreación de ese óleo, pero el objeto arqueológico, ¿no?,
a la que nos hemos referido, según el historiador Domínguez, está en el Museo del Hombre en París, en Francia. Bueno, concurrentemente apuntamos también que la plancha de Patecte se manifiesta por parte del historiador, de parte del historiador Chacón Chapán, se manifiesta particularmente en la llamada Sagruda de Paucarbamba. Paucarbamba nos recuerda a la actual Cuenca, ¿no es cierto? Pues Cuenca es la antigua Paucarbamba, ¿no es cierto? Claro. Y que, como se conoce, antes era tenido como Huacha o Paripamba, en la que la fuerza creadora solar en una de las divinidades ancestrales, la serpiente originaria y la divinidad Guacamaya, ostentaron su poder, haciendo surgir al pueblo cañari. Sobre esto, de evidente importancia para una aproximación a los signos y significación de la cultura cañari, se encuentra que Bolívar Cárdenas Espinosa, en su diccionario enciclopédico de historia regional, apunta que respecto de este sugestivo nombre de Huacha o Paripamba, tal vez se podría parangonar con el nombre del asiento noroccidental de Azogues, que lleva casi un idéntico apelativo como sostiene Miguel Ernesto Domínguez, o Parichamba, ahora Parroquia Opar o Aurelio Valles. Y pregunta, ¿acaso en este sitio igualmente tuvo lugar el origen de los cañaris como pueblo, o este punto? Efectivamente, cerca de Azogues, subiendo hacia el oriente, hay un lugar que se llama Opar, se llama también Upar, y ahí está la referencia histórica, ¿no es cierto? Otro historiador que ha trabajado sobre la cultura, sobre la plancha de Patecte, es el sacerdote, el padre Ángel María Iglesia, en la obra Los Cañaris. Y él también señala que la interpretación es de este contenido sobre la plancha de Patecte. La guacamaya progenitora de la raza, o quizá dos progenitores, la guacamaya y la serpiente. Vamos a suprimir muchos textos. Esto sí es importante. El relato mítico cañari del diluvio, inundación universal, nos preguntamos, ¿no guarda similitud, por ejemplo, con el relato del diluvio del judaísmo? El doctor Marcos Robles López, de un amplio estudio que hace sobre el mito cañari, señala, pero no solamente en los antiguos pueblos del mundo mediterráneo se encuentra el relato del diluvio. Por ejemplo, en la fecunda mitología griega, el diluvio se debió a que los hombres se tornaron tan perversos que Zeus decidió exterminarlos, enviarles tormenta y tempestad hasta los confines del mundo y acabar con el hombre mortal. De esta manera se desató el diluvio. Zeus, con la ayuda de su hermano, el dios del mar, anegó toda la faz de la tierra con las torrenciales aguas del cielo. Pero lo singular radica en que, igual que entre los cañaris y Judía, solamente una cumbre, el Parnaso, quedó libre de inundación, y en el mismo el género humano logró escapar del exterminio. No. Para terminar, digamos, ¿cómo es que el mito del diluvio universal del judaísmo, recordamos el arca de Noé, ¿no es cierto?, que a donde concurrieron todas las especies y lograron sobrevivir, ¿no es cierto?, y también en Grecia, pero cuando se refiere a estos mitos no se los descalifica, ¿no es cierto?, pero cuando referimos el mito cañari del diluvio universal, ya no se lo no se lo valora debidamente. Allí entonces precisamente el juzgamiento desde el eurocentrismo del conocimiento del mundo andino. Y precisamente considero yo que la plancha de Patecte, referirnos a ella, analizarlas tan brevemente, encuentro yo que es un propósito de revalorizar nuestro pensamiento,
el pensamiento de nuestros pueblos. Y por eso debo señalar que esta exposición no tiene pretensión de constituir análisis definitivo, completo e infalible, no obstante, conlleva la proposición de plantear preguntas y despertar interés sobre nuevas líneas de investigación en torno a tan importante tema del mundo y la cultura cañari. Espero haber resumido lo esencial de la plancha de Patecte, la lectura que se debe hacer de ella a través del lenguaje ideográfico, ¿no es cierto? Y claro, lo esencial del mundo cañari. Felicitar una vez más a la UNAE por la realización de estos eventos e insistir en el hecho de que el doctor Marco Vinicio Vázquez está haciendo posible atar, ligar la investigación patrimonial histórica con la pedagogía y la enseñanza. Muchísimas gracias.